Para iniciar nuestra charla con el doctor Samael Aoun Beor, quisiéramos preguntarle qué significa el movimiento gnóstico y cuáles son sus objetivos. Doctor, por favor. El movimiento gnóstico se ocupa precisamente de gnosis. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los 4 aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario mística, trascendental. Objetivos: llevar la enseñanza de tipo gnóstico a toda la humanidad, sin diferencia de sectas, razas, casta, sexo o color. Gnosis existe toda pieza arqueológica, en todo nicho, pirámide, sepulcro, etc. Lo interesante es precisamente extraer la gnosis sabiamente y según reglas de entre las distintas piezas arqueológicas halladas no solamente en nuestra patria mexicana, sino en todas las latitudes del mundo. Doctor, dentro de las enseñanzas gnóstico-científicas se habla mucho acerca de la Atlántida, por ejemplo. ¿Podría ilustrarnos usted al respecto? Ciertamente, la Atlántida de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto, real y efectivo. A poco, en España, un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en marina que existe una plataforma en el fondo del mar existente entre Europa y América. Incuestionablemente tal plataforma es Atlántida. En algún tiempo estuvo este continente a flor de mar, como se dice, es decir, existió, y en él vivieron muchos millones de seres humanos. Se extendía de sur a norte. Tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del 4º movimiento que existe en nuestro mundo Tierra. Quiero referirme en forma enfática al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra. Pero no solamente existe el movimiento de rotación, ni solamente el de traslación o balanceo. Hay un 4º movimiento conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida las hay a millones. Por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Schellbaum, alemán. Jarrones de mármol, piedra o loza, es decir, de distintos materiales en cuyo fondo se hallaron monedas con
la firma del rey Cronos de Atlántida. Ese mismo tipo de jarrones se encontró en Tiwanahuaco, Centroamérica, con las mismas monedas y las mismas firmas del rey Cronos de Atlántida. Placas conmemorativas del acontecimiento Atlante las hay en Lhasa y también en Centroamérica, Tiwanahuaco, en donde se recuerda que el país de las lomas de barro, Atlántida, fue sumergido entre el fondo de los océanos en una gran catástrofe. Y todos los libros de los pueblos antiguos, me refiero a los códices del este y del oeste del mundo, recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento. Además, la cuestión racial es de por sí bastante más que suficiente como para dar testimonio de la Atlántida. Veamos, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, a cierto tipo de yucatecos. Trasladémonos por un momento siquiera a Chichén Itzá. Encontraremos el ojo oblicuo propio de la raza japonesa y china oriental. Esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común entre el este y el oeste. Obviamente tal tronco es el único que nos puede explicar esta similitud de razas. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, por ejemplo, a Atlas en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros, raíz de Atlantis o Atlántida. Esto viene a recordarnos precisamente al gran continente sumergido, ¿no? Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar del fondo del mar muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza a los que aún dudan. Doctor Aún Beor, se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, los mayas, tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría usted verter sobre estos conocimientos? Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto actualmente hay pirámides mayas. Esto de por sí es demasiado sorprendente. No debemos olvidar también el alfabeto naga-maya en el Tíbet. Ese alfabeto, por ejemplo, maya es similar al naga tibetano. Y hasta existe una frase en el Evangelio bíblico que se le atribuye a Jesús, el gran Kabir. Dícese que en las cumbres del Calvario pronunció la frase Elí, Elí, lama sabachthani. Los judíos se decían a sí mismos, ¿pero qué quiere decir este? Tal vez está llamando a Elías o a alguno de los profetas. Veamos a ver si Elías viene a auxiliarle. Eso moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que sí. Los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase. No era frase hebrea, ni sánscrita, ni tibetana. Cualquier indito de Guatemala la sabe traducir instantáneamente. Me refiero a los mayas. Quiere decir, según ellos, los mayas de Yucatán y Guatemala, me refugio en la prealba de tu presencia. Así pues que Jesús de Nazaret hablaba maya. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida. Antes de que aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre, la raza maya ya se había establecido en el oriente y en el occidente del mundo. Ella
colonizó el Tíbet y también el Egipto. Y testimonios los tenemos en el alfabeto Naga Maya del Tíbet y también en las pirámides egipcias. Así pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida prodigiosos conocimientos. Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud en todas las culturas universales que conocemos, en que todas hayan edificado pirámides? Precisamente, esto se debe al tronco común atlántico. Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiese un tronco común. Indubitablemente la Atlántida habla por sí misma. Restos de la Atlántida tenemos las Antillas y también el archipiélago de las Canarias. Aún más, conceptúo que la misma España es un pedazo de Atlántida. La mismísima España. Así pues, si no hubiera sido por ese tronco común, no podríamos explicarnos la similitud entre el Oriente y el Occidente, en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc. Doctor Samael Aún Weor, en 1947, en una cueva cerca del Mar Muerto, se encontraron los hoy famosos y llamados rollos del Mar Muerto. ¿Qué nos puede usted decir a este respecto? Ciertamente, los rollos del Mar Muerto son propiedad de los esenios. Lograron sacar en rollos metálicos. Costó bastante trabajo su debida interpretación y traducción, máxime cuanto hubo que sacarlo o cortarlo en forma de pequeñas laminillas, frase por frase. Pero se logró con buen éxito y hoy los tenemos en nuestro poder, que es lo que cuenta. Se trata de la sabiduría de los esenios, una secta hebraica antigua, con grandes conocimientos arcaicos. Dicha secta vivía a orillas precisamente del Mar Muerto. Los esenios, ante todo, fueron sabios en el sentido más completo de la palabra. Conocieron la sabiduría antigua y se dedicaron a trabajar sobre sí mismos. Hablo desde el punto de vista psicológico. Es obvio que lograron grandes transformaciones dentro de lo psicosomático, gnóstico-sensorial y también dentro de lo trascendental. Consiguieron el despertar de la conciencia. ¿Qué más? Respecto a una teoría que dice que posiblemente Jesús, el Cristo, haya sido educado o formado por los esenios, ¿qué fundamentos válidos podría tener esta teoría? Bueno, lo que sucede es que en los rollos del Mar Muerto se cita al maestro de la rectitud, existente unos 5 siglos antes de Jesús. Y se ha confundido en verdad al maestro de la rectitud, citado por los esenios, con el Jesús histórico, el gran Kabir. Mas hay que saber entender que el citado maestro de rectitud, mencionado por los esenios, no es propiamente histórico en el sentido concreto de la palabra. Tengámoslo como el prototipo psicológico individual del ser humano. Entendido así, no tendríamos confusiones de ninguna especie. Obviamente que la parte superior del ser, en toda criatura humana, según antiguas teogonías y viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, es crística en gran manera. Lástima da verdaderamente que se hayan olvidado esos conocimientos arcaicos.
Debido a tal olvido, la humanidad ha caído en una especie de antropomorfismo grave. Por eso no es extraño que en estos tiempos se haga del Cristo un personaje meramente histórico o antropomórfico, cuando debería hacerse de él lo que verdaderamente es él, un prototipo de perfección humana en cada uno de nosotros. Y respecto también a los rollos del Mar Muerto, pues se hizo un gran revuelo a raíz de su descubrimiento y de todas las peripecias para descifrarlos. Pero también tengo entendido que luego hubo un gran silencio a ese respecto. Es decir, se dejó de hablar por mucho tiempo de ese gran descubrimiento. ¿Podría usted indicarnos alguna razón que usted piense para ello? Ciertamente la existe, y de mucho peso. Si en principio la gente se entusiasmó por tal descubrimiento, después se enfrió al no poder entender el sentido de tales rollos. Por último, se echaron al olvido. Sin embargo, hay gentes que todavía estudian los rollos del Mar Muerto. Creo que valdría la pena estudiarlos, porque contienen enseñanzas endotéricas trascendentales que, debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones oscuros de nuestro entendimiento. Doctor Beor, en todos los antiguos libros, en todas las antiguas tradiciones y leyendas que la humanidad ha querido hacerlas así, leyendas, porque a veces no alcanzamos a comprender lo que encierran en sí mismas, se ha hablado de que antiguamente existían objetos voladores. En el Ramayana se habla de guerras nucleares o algo que podría asemejarse, de naves volantes, y en todas las antiguas culturas también se habla de esos objetos. Entonces quisiéramos que nos dijera nuestro público de Radio Escucha algunas cosas que pudieran venir dentro de esas naves, que si seríamos gente extraterrestre, si sería gente que habitó la humanidad en nuestra tierra desde hace muchos milenios y que por los mismos ciclos de la vida se vayan acabando esas civilizaciones. Quisiéramos que nos dijera algo sobre esto, doctor Beor. Con el mayor gusto platicaremos un poco sobre estas inquietantes cuestiones relacionadas precisamente con los extraterrestres. En lo que a mí atañe, tuve una experiencia directa con los mismos. Para mí no son cuestión meramente teórica o utopística, sino que en realidad de verdad los conocí directamente. Me viene a la memoria en este momento un encuentro con extraterrestres. Hallábame precisamente en el desierto de los Leones, en el Distrito Federal. De pronto, un objeto volador no identificado descendió en un claro del bosque. Movido por la curiosidad, me dirigí al lugar. Y grande fue mi sorpresa al hallar una nave cósmica redonda, achatada, sostenida sobre un trípode de acero. Se abrió una escotilla y un hombre descendió por una escalerilla. Detrás de él venían unas 11 personas, delgados todos, de medianas estaturas, piel cobriza, amplias frentes, ojos azules, fisonomía noble, etc. Me acerqué al que consideré capitán de la nave, el hombre que descendió adelante. Le saludé, y grande fue mi asombro cuando él me contestó en perfecto español. Todo pensaba menos que los extraterrestres hablaran español. En general, todos los de la nave se sentaron en unos troncos de madera, árboles que habían sido derribados, estaban allí en el suelo,
rogué al capitán diciéndole, soy escritor, me gustaría que usted me llevara a otro planeta del espacio. Preguntó, ¿a qué planeta? Dije, a Marte. Respuesta, eso está allí nomás. Otra respuesta que fue para mí sorpresiva. Allí nomás, me dije a mí mismo. Y lo dijo con aquel hombre con tanta naturalidad, como si se tratase de ir a la tienda de la esquina. Todas mis súplicas fueron inútiles. Le manifesté que desearía escribir algo sobre la vida en otros mundos, traer pruebas para convencer a los terrícolas. Le aclaré que los terrícolas son escépticos en un 100%, incrédulos y materialistas, que de nada serviría que yo fuese a otro planeta si no traía pruebas. Porque aunque uno se encara de rodillas, llorando lágrimas de sangre para convencer a los terrícolas, estos no le creerían a uno por nada de la vida si no les trae algo. Hay que traerles un aparato, un animal, o de perdido una piedra rara por allá, extraña, algo, porque son tremendamente incrédulos y materialistas. Bueno, les puse al capitán todo lo que pude. Guardó silencio. Una de las damas, porque habían dos en la tripulación, se puso de pie y dijo, si nosotros colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es, la que no es aromática es claro que se impregnará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Respondí, claro está. Luego continuó, lo mismo sucede en los mundos que en el pasado andaban mal, con humanidades perversas, se fueron impregnando poco a poco con las vibraciones de los mundos vecinos y ahora andan muy bien. Pero acabamos de llegar al planeta Tierra, como usted ve, y aquí no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que pasa en este planeta? La pregunta fue terrible. Tuve que reflexionar profundamente antes de contestar. Al fin dije, bueno, es que este planeta Tierra es una equivocación de los dioses. Pero redondeé mi concepto, continuando con las siguientes palabras. Este es el karma de los mundos. Karma es una palabra oriental que significa causa y efecto. Tal causa, tal efecto. La dama, con una venia, asintió. La otra dama hizo lo mismo, y toda la tripulación. Posteriormente se pusieron de pie. Comprendí que se iban a retirar. Instante que aproveché para volver otra vez a reiterarle al capitán mi demanda. Aquel hombre, por último, dijo, en el camino iremos viendo. Esto lo dijo a tiempo que levantaba el dedo índice, solemnemente. Comprendo lo que son aquellos hombres. Hablan poco y dicen mucho. La palabra es oro para ellos y nunca fallan a sus palabras. Me alegró aquellas palabras. Estrechamos la mano y toda la tripulación regresó al interior de su nave. Me retiré a prudente distancia, considerando que la radiación podría acabar conmigo. Pude ver desde lejos el instante en que aquella nave giraba sobre su eje,
se elevaba hasta perderse en el infinito. Esto me sucedió. Desde ese día, para mí, la cuestión de los extraterrestres es algo muy serio. Se me quitó la curiosidad, lo confieso. Comprendí que para poder llegar a convertirme en un viajero intergaláctico, necesitaría primero acabar con mis defectos psicológicos. Sé que en tanto no sea yo un hombre lo suficientemente digno como para poder ingresar a esa tripulación, no haré más que suspirar. Estoy dedicado ahora precisamente a corregir mis defectos, a fin de un día lograr ingresar en esa nave. Creo que algún día volverá ese capitán por mí, que cumplirá sus palabras. Pienso que eso se trata de viajeros intergalácticos, así lo he intuido. No hay duda de que aquella nave que descendió en el bosque habría salido de entre el vientre de alguna nave nodriza que quedara en órbita. En el Ecuador acaeció algo histórico con mayor suerte que la mía. Cierto individuo XX estaba afiliado a una escuela oriental muy de mañana, fue visitado por algunos extraterrestres. Se le llevó en una nave hasta Ganímedes. Se le mostró la poderosa civilización allí existente. Se le propuso que se quedase a vivir en Ganímedes. Se trata de un satélite, entre paréntesis, que gira alrededor del planeta Júpiter. Júpiter tiene 12 lunas. Aquel individuo fue traído de regreso a la Tierra, pues así lo rogó él, para entregar sus bienes materiales, su automóvil, su casa y propiedades en general, a su hermano. Fue traído y entregó a su hermano formalmente su automóvil, su casa y sus dineros y todo. Invitó a su hermano y cuñada a una cena de despedida. Manifestó que se trataba de un viaje. Claro, se abstuvo de decir hacia dónde era tal viaje. Y hallábanse en plena cena cuando la nave aterrizó en el jardín de su casa, un enorme jardín. Ah, ya entendemos, dijeron sus familiares, de qué se trata. Dijo, sí, vienen por mí. Pero no no voy a ser llevado a la fuerza, me voy con mi gusto. Subió a la nave y se fue para Ganímedes. En Ganímedes existe una poderosa civilización. Bueno, lo interesante es que dejó a su hermano una caja, un aparato mecánico, algo mejor que un aparato de televisión o de radio, que le permitía, mediante la concentración del pensamiento, ponerse en contacto con Ganímedes y con los habitantes de Ganímedes. De manera que las comunicaciones continuaron y su hermano se preparó también psicológicamente para ser un día llevado a Ganímedes. No está de más decirles que él también fue llevado a Ganímedes. Hay una poderosa civilización en Ganímedes. Pienso que el planeta Tierra no puede ser el único que esté habitado. Sería absurdo suponer que entre tantos millones y billones y trillones de mundos que pueblan el espacio infinito, solamente este planeta Tierra, este grano de arena en el espacio, va a tener la exclusiva de poseer vida. Pensar así es pensar con mente medieval. Esto es similar a aquellos que en la Edad Media suponían que la Tierra era plana, cuadrada, que no se movía. Recordemos nosotros que Galileo se atrevió a decir que era redonda y que se movía. Lo iban a quemar vivo en la Inquisición. Tuvo que jurar poniendo la mano derecha sobre la Biblia. Le dijeron, ¿jura usted que la Tierra
no es redonda y que no se mueve. Él juró, dijo, Ursemut, dijo, lo juro, Ursemut se mueve, lo juro, pero se mueve, se mueve. Así también pensar hoy en día nosotros, que habitantes solamente hay en la Tierra y que es el único mundo que tiene vida, es pensar con mente medieval, al estilo inquisitorial. No es eso inteligente. Nosotros debemos ser revolucionarios en el pensar. Doctor Samael Aún Beor, usted me hace reflexionar sobre algunas cuestiones que siempre me han inquietado. Se ha hablado de los grandes secretos que encierra la pirámide, la gran pirámide de Egipto. También Nostradamus habla en sus obras sobre acontecimientos que han venido ocurriendo en la historia de la humanidad y que han sido destacados ya por ellos. ¿Es que la historia se repite o es que el hombre puede ver hacia el futuro? Ciertamente la gran pirámide es tremenda. Todas las medidas de la gran pirámide son proféticas. Allí está profetizada con entera claridad la Segunda Guerra Mundial, que ya acaeció entre los años 1939 y 1945. También estuvo debidamente profetizada la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18. Está profetizada la gran catástrofe que se acerca y que ya estamos a la puerta de la misma. Recordemos nosotros a los mayas, no son tan ignorantes como la gente lo supone. Tuvieron conocimientos grandiosos de astronomía y los tienen todavía. Ellos están en estos precisos momentos aguardando el Catún 13. ¿A poco estuve precisamente entre ellos? Y estoy informado de lo que estoy diciendo, directamente. Aguardan la gran catástrofe para el Catún 13. Los 13 Catunes mayas son maravillosos. Son una especie de ciclos históricos debidamente definidos. Los 12 Catunes anteriores se cumplieron con toda exactitud matemática. Y en estos precisos momentos ellos se están preparando para el Catún 13, en el que se dice habrá una gran catástrofe que cambiará la fisonomía geológica de nuestro mundo Tierra en forma total y definitiva. Obviamente, de producirse tal catástrofe, pues tiene que venir el desastre para toda nuestra raza. Morirá la humanidad en su totalidad. Sin embargo, pienso que también un pequeño grupo puede salvarse. Siempre después de toda catástrofe hay sobrevivientes. ¿Por qué no los podría haber ahora? Sabemos que hay un mundo gigante, colosal, imponente, que viene rumbo hacia la Tierra. Sigue una órbita definida. Se trata de un mundo que pertenece a otro sistema solar. Quiero referirme en forma enfática al sistema solar Pilar. Ese mundo colosal tiene en realidad de verdad una órbita tremenda, enorme. Cuando llegó al final de la época lemúrica, continente otrora situado en el Océano Pacífico, el fuego de los volcanes entró en erupción y a través de 10.000 años de terremotos fue desapareciendo aquel gigantesco continente hasta que se acabó definitivamente. Fue cubierto por las aguas del Pacífico. Restos de Lemuria tenemos toda la Australia y la isla de Pascua, situada frente a Chile. Cuando llegó al final de la época Atlante, se produjo la revolución de los ejes del mundo. Y entonces los mares cambiaron de lecho y se tragaron a ese gran continente, con toda su poderosa civilización. Ya viene nuevamente ese mundo colosal. Obviamente que traerá una gran catástrofe. Se trata de Barnard I, según los astrónomos.
Ahora bien, lo que estoy afirmando no es a priori, tiene documentación. En nuestra institución tenemos en realidad de verdad un mapa cosmológico, trazado no por nosotros, sino por los observatorios de astronomía. Es de orden oficial. En él está dibujada lo que va a ser la gran catástrofe. Hercólogos es un mundo 6 veces más grande que Júpiter, miles de veces más grande que la Tierra. Se dirige hacia la órbita de la Tierra. Cuando se encuentre ya a cierta distancia, incuestionablemente atraerá el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo. Este último saltará hacia la superficie y habrán volcanes en erupción por todas partes y fuego líquido circulando. Total, se quemará toda la costa terrestre. Y en el máximo de acercamiento de Columbus, o Barnard I, como se le llamara ahora en estos tiempos, se producirá otra revolución de los ejes de la Tierra semejante al de la Atlántida. Entonces los polos se convertirán en Ecuador, el Ecuador en polos. Los mares se desplazarán y los continentes actuales quedarán sumergidos bajo el fondo de los océanos. Total, viene el fin de la raza aria. No hay duda de que más tarde surgirán nuevos continentes del fondo de los mares. Tampoco pienso que toda la humanidad tiene que terminar. Obviamente debe haber sobrevivientes, y los habrá. Habrá un pequeño grupo de sobrevivientes que servirán de núcleo para la futura gran raza que habrá en el mundo. Pero piensen ustedes que viene una gran catástrofe, y que son los mismos observatorios de astronomía quienes han dibujado el mapa de la catástrofe. Es oficial la cuestión. Si no se le ha dado publicidad en todos los países de la Tierra, se debe a la censura de muchos gobiernos que no quieren en modo alguno que los observatorios causen psicosis colectiva. Pero el asunto es de orden oficial. Los mayas lo saben. Estuve entre ellos. Se le preguntaba a un anciano maya: ¿Tu hijo verá esto? Respuesta: mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Sí, mi nieto sí lo verá. Los mayas son sabios, en el sentido más completo de la palabra. Quienes se atrevan a decir que los mayas son ignorantes, se ve que desconocen completamente la antropología. Bueno, pues yo le iba a preguntar más o menos una fecha planteada en esos términos, pero pues ya dio usted la respuesta. Pasando a otro tema, quisiera que nos ilustrara, doctor Aumbeor, respecto a una ley llamada Solionensis. ¿Es el nombre correcto, doctor? Correcto. El Solionensis es una ley muy interesante. Sucede que cerca a nuestro sistema solar de Ors existe el Sol Baleoto. Es otro sistema vecino. De cuando en cuando el sistema del Sol Baleoto se acerca a nuestro sistema solar de Ors. Entonces este sistema se defiende, por decirlo así, eléctricamente, y aumenta la tensión eléctrica en todo el sistema y también en nuestro mundo, es claro. Y como consecuencia o corolario se produce el estado de psicosis y nerviosismo extremo en toda la humanidad. Es una especie, dijéramos, de alteración electrobiológica en todas las especies vivientes. Y vienen las grandes revoluciones de sangre y aguardiente. Los pueblos se levantan contra los gobiernos y hay por donde quiera desastres. Recordemos la Revolución Francesa. Se debió a un Solionensis. El pueblo se levantó entonces contra Luis XVI
y la guillotina dio buena cuenta de todos los nobles de París. Fue horroroso aquello. Recordemos la revolución de 1917 en Rusia. Fue el producto de otros Solionencios. Ya ciertos sabios gnósticos aguardaban ese Solionencios y sabían lo que iba a suceder en Rusia en 1917. Cayó la cabeza del zar Nicolás de Rusia. Los bolcheviques se levantaron pues contra el zar. Vino la gran revolución. Esos Solionencios siempre han sido terribles. En Egipto hubo otros. En un Solionencios de esos, el faraón y toda su familia fueron muertos. Se les traspasó con cables de acero, de forma tal que se formó un collar macabro. Todos los cuerpos atravesados con un cable de acero fueron lanzados después al Nilo. Mucho se ha hablado sobre las dinastías del antiguo Egipto de los faraones, pero muy poco se ha hablado en realidad de verdad desde el punto de vista histórico de lo sucedido entre dinastía y dinastía. En un Solionencios de esos, para poder erigir nuevo gobernante, se dijo que el que pudiera poner sobre un determinado vaso de alabastro el mayor número de ojos de nobles, ese sería faraón. No hay duda de que se cometieron crímenes horribles. Piensen ustedes lo que eso significa. Cada vez que un Solionencios, pues, llega a nuestro mundo, se producen acontecimientos de esa clase. Esa es la ley del Solionencios. Es una presión eléctrica que indubitablemente produce alteración en los nervios de la humanidad. Los desórdenes electrobiológicos son terribles. También dentro de la historia de la humanidad ha habido casos de hombres que se dice que son hombres excepcionales. Me refiero a los mutantes. ¿Qué es lo que nos podría usted ilustrar, doctor? Sí, hay mutantes. Uno podría transformarse en mutante si en realidad de verdad disolviera el ego, el yo. Porque indubitablemente el yo no es una fuente de bendiciones, sino más bien de desastres. El yo es un manojo de pasiones, odios, violencias, rencores, lujuria, alcohol, etc. Si uno lograra eliminar el ego, el yo, solo quedaría en uno el ser. Y el ser en sí mismo es el ser. Y la razón de ser del ser es el mismo ser. Cuando el ser queda en uno y el ego ha sido eliminado, reina entonces la plenitud en nosotros. Los mutantes son individuos sagrados en el sentido más completo de la palabra. Individuos que lograron eliminar el ego, el yo. Individuos transformados. Es posible eso, y nosotros tenemos métodos y sistemas mediante los cuales podemos disolver el yo psicológico. Es decir, uno se podría transformar en un mutante, una persona con mayor conocimiento, con mayores experiencias, con mayores vivencias. Así es. Uno puede transformarse en un mutante si así lo desea. El todo está conocer, pues, el sistema, el método. Y nosotros, en nuestra institución, lo tenemos. ¿Podría usted darnos algunos nombres que usted piense que han llegado a ese estado ideal de mutante? ¿Cómo no? Con el mayor placer. Tenemos nosotros el conde San Germán. Se le menciona en la historia. Y aunque ustedes no lo crean, porque yo sé que no lo van a creer, por anticipado lo sé, existió durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX en Europa. Se mueven las cortes de todos los reyes. Es amigo de María Antonieta. Es amigo de Luis XV. Figura en todas las cortes de esos tiempos. En Austria se le conoce como príncipe Rákóczi, etc. Se trata de un mutante.
Si yo les dijera a ustedes que el conde San Germán está vivo, estoy seguro que lo único que podría aguardar sería, pues, una sonrisa escéptica. Hasta ahora la humanidad solamente ha tenido acceso a la ciencia oficial. Y la ciencia oficial no es toda la ciencia del universo. No creo que ustedes pensarían que la universidad puede controlar todos los conocimientos universales. Creo que la universidad nos da una técnica para ganarnos la vida, pero en modo alguno podría controlar toda la ciencia del cosmos infinito. Y pues hay una diferencia entre la ciencia oficial y la ciencia pura. Tenemos que reconocer nosotros que la ciencia oficial es la suma total de todas las teorías aprobadas en nuestro tiempo. Esas teorías cambian constantemente. Hoy puede estar de moda una teoría, mañana otra. Cambian tanto como las modas de las mujeres. Pero ciencia pura es algo muy diferente. Para entrar en el anfiteatro de la ciencia pura, se necesita haber abierto la mente interior. No hay duda de que un mutante ha abierto la mente interior, que por lo mismo puede entrar en el anfiteatro de la ciencia pura y manejar la vida. Los científicos no saben manejar vida, conocen la mecánica de los fenómenos, han estudiado y analizado la célula, el fondo vital de la célula viva. Pero, ¿qué saben ellos, por ejemplo, sobre el origen real de la vida? Teorías, y nada más que teorías, porque no pueden demostrar cuál es el origen de la vida. Uno puede tener una teoría y otro otra, pero nadie puede demostrar realmente lo que es el origen de la vida. Ellos pueden manejar la mecánica de la célula viva, pero no saben manejar en realidad de verdad el fondo vital. Para manejar el fondo vital hay que conocer en realidad de verdad la ciencia pura. Y la ciencia pura no la puede conocer sino aquel que ha abierto la mente interior. Quien ha abierto la mente interior sí entra en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Se convierte de verdad en un sabio en el sentido más trascendental de la palabra. De verdad que empecemos por dividirnos en dos clases de gente. Los que conocen la ciencia oficial y los que han ingresado al anfiteatro de la ciencia cósmica. Son dos tipos de sabios. Los que están en la ciencia oficial común y corriente jamás creerían en aquellos que están en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Nunca lo aceptarían. ¿Por qué? Porque está más allá de sus capacidades. Para penetrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica, repito, hay que abrir la mente interior. Existen tres mentes. La primera la podríamos denominar la mente sensual. Esta elabora sus conceptos de contenido con las percepciones sensoriales externas. Nada puede saber sobre lo real. Nada. La segunda es la mente intermedia. En ella están depositadas las creencias. Un hombre puede darse el lujo de creer en todo lo que quiera, pero eso no lo transforma. Alguien podría creer que existe el sol, y alguien podría creer que no existe. Pero para el sol sería indiferente que creyeran o no creyeran en él. Las gentes que tienen desarrollada la mente intermedia, nada saben de lo real, solamente creen y eso es todo. La mente interior es algo más importante. Quien abre la mente interior, de hecho, tiene percepción directa de lo real. La mente interior es cognición de lo fundamental, conocimiento directo de eso que verdaderamente es lo real. Solo abriendo la mente interior podemos nosotros entrar en el anfiteatro de la ciencia cósmica. Antes no es posible. Por eso, si yo les digo a ustedes que el conde San Germán vive en las épocas actuales, si tengo el valor de declararlo, estoy también absolutamente seguro que eso no lo creerá jamás nadie. ¿Por qué? Porque nadie ha abierto la mente interior. Pero quienes la han abierto saben que sí existe el conde San Germán.
¿Podría decirnos el nombre actual? ¿Quién es actualmente? Testimonios hay uno, y muy serio. Se trata de Giovanni Papini, el niño consentido del Vaticano. Entre paréntesis, fuera excomulgado por haber escrito su libro El Diablo. Él da testimonio en Gog sobre el conde San Germán. Y Giovanni Papini es un escritor muy serio. Tiene una pluma de oro. Viajaba él por el mar Índico por el año 1939. Recién había empezado la Segunda Guerra Mundial. Y sobre la cubierta vio a un personaje verdaderamente enigmático. Resolvió abordarlo. El hombre se manifestó asequible. Logró su amistad. No tuvo inconveniente alguna en mostrarle sus papeles de identificación. Se trataba del conde San Germán. Regresaba de Europa. Se había entrevistado con los hombres de Estado. Había tratado de aconsejarles para que no cometieran el error de lanzarse a la guerra. Como quiera que los encontró tan empeñados en la dura batalla, no le quedó más remedio que regresarse al Asia. En Calcuta, donde se detuvo el barco, el conde San Germán saltó a tierra. Allí le recibieron un grupo de venerables ancianos, lamas tibetanos que habían venido por él. Con ellos se fue. Manifestó el conde San Germán a Giovanni Papini que él regresaría nuevamente al mundo occidental en el año de 1999, que ahora marcharía hacia su santuario del Tíbet. He ahí el caso de un mutante. Los mutantes existen, aunque la gente no lo crea. Así que les diría a ustedes como Galileo, pur se move, se move. Doctor Samael Aún Beor, ¿por qué la fecha trascendental de 1999 se ha hecho tanto énfasis? Usted acaba de mencionarlo con el conde de San Germán. Nostradamus también lo cita como una época, una fecha que va a ser trascendental para la historia de la humanidad. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Ciertamente es una fecha bastante discutida. Nostradamus pone 1999 como el año de la gran catástrofe. Asegura que un rey muy terrible, dice, asaltará a París desde el cielo. Se refiere en sus cuartillas indudablemente al planeta Hercólogos. Y en cuanto al término París, es profundamente simbólico. Propiamente está haciendo alusión pues al planeta Tierra en general. Pues el lenguaje de Nostradamus es así, alegórico. Se dice que la Tierra parecerá haber sido sacada de su órbita en ese año, que habrá una gran oscuridad. Indudablemente se trata de un eclipse. Obviamente al colocarse Hercólogos entre el Sol y la Tierra, tiene que producirse un eclipse. Y todo el mundo, todos los estudiantes, aquellos que han leído alguna vez las centurias, aguardan esa fecha. Sin embargo, los mayas afirman que solo hasta el Catún 13 vendrá esa catástrofe. Y los mayas colocan esa catástrofe por el año 2043. De manera que hay dos conceptos en eso. El uno es el de Miguel de Nostradamus, un gran astrólogo y médico, y el otro es el de los mayas de Yucatán. Yo francamente creo que el acontecimiento puede acaecer en el Catún 13. En esto estoy con los mayas. Cambiando un poquito de tema, doctor, ¿qué nos podría usted decir acerca del karma? Bueno, karma es una palabra que significa causa y efecto. Toda causa produce su efecto. Y todo efecto puede producirse en causa, puede convertirse en causa. Esa es la palabra karma. Ley de acción y consecuencia. Obviamente,
Una mala acción tendrá una mala consecuencia. Y una buena acción tendrá una buena consecuencia. Así es como trabaja la ley del karma. Cada uno de nosotros es artífice de su propio destino. Cada uno de nosotros crea su propio destino, es un creador de su destino. Si nosotros sabemos aprovechar bien el presente, hasta el máximo, trabajando rectamente, obviamente crearemos un buen karma, un buen destino. Tendremos un futuro maravilloso. Pero si nosotros no sabemos aprovechar la vida de instante en instante, podremos originar un karma desastroso. Un hombre que sabe vivir rectamente, de momento en momento, que aprovecha cada segundo de su vida para trabajar en favor de la humanidad y para transformarse psicológicamente, es un hombre por venir, es un hombre que puede crearse un futuro maravilloso. En busca de la verdad trascendental, siempre se han creado, en la historia de la humanidad lo hemos visto muchas veces, grupos o asociaciones que han trabajado con carácter secreto. Podríamos referirnos a los esenios, a los cátaros, a los fenicios, a los masones. ¿Qué tendrían todos estos grupos de relación con la asociación gnóstica que usted representa, doctor? Bueno, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, asociación civil, respeta todas las escuelas, organizaciones, sectas, órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Mas sabemos muy bien que si no se trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia, no se llega a ninguna conclusión lógica. Quiero referirme en forma enfática a esos tres aspectos que son: nacer, morir, sacrificarse por la humanidad. Nacer. Es necesario crear al hombre dentro de nosotros mismos, porque el hombre actual es un hombre no logrado todavía. Estoy de acuerdo con lo que cierto profesor universitario dijo en México. Nosotros, afirmó, somos tan solo mamíferos racionales. Me parece que está correcta esa definición. Lo interesante sería ahora crear al hombre dentro de sí mismo. Y esto es posible aprendiendo a transmutar las secreciones sexuales. Porque es por medio del sexo como nosotros nos reproducimos. Somos hijos del sexo, somos hijos de un hombre y de una mujer. Si aprendemos nosotros a transmutar la libido sexual, tal como nos enseña Sigmund Freud en su psicoanálisis, es posible entonces crear dentro de nosotros mismos al hombre. Federico Nietzsche nos habla del superhombre, pero cometió un error muy grave, se olvidó del hombre. Hay que crear primero al hombre antes de pensar en el superhombre. Obviamente que si transmutamos el esperma sagrado, el exiogeare, podemos obtener energía creadora. La energía indubitablemente condensa en otras formas de vida. La energía creadora, por ejemplo, en una octava superior, viene a condensar en el famoso cuerpo astral de que nos hablan los sabios antiguos, de que nos hablara Paracelso, Felipe Teofrasto, Bombacho de Ongenay. Ese cuerpo astral no será perceptible para los ojos físicos, pero quien lo tiene puede usarlo. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede viajar con él fuera del cuerpo físico, cuando puede con ese vehículo transportarse a cualquier lugar del espacio infinito. Es una realidad. Y hasta se han sacado fotografías del cuerpo astral, muy buenas fotografías. Fotografías con lentes muy finos. Bien, en una octava más alta, diríamos una segunda octava más elevada, la energía creadora puede condensar en la forma del cuerpo mental. El cuerpo mental nos da individualidad intelectual. Porque una cosa es rellenar la cabeza con muchas teorías y otra cosa es tener chispa en el sentido más completo de la palabra, verdadera inteligencia. En una tercera octava más alta, la energía creadora puede cristalizar o condensarse en la forma del cuerpo causal.
Quien posee el cuerpo causado, cuerpo de la voluntad consciente, puede determinar circunstancias a voluntad. Ya no es víctima de las circunstancias. Antes bien, puede originar nuevas circunstancias. Alguien que posea los cuerpos físico, astral, mental y causal, pues recibe los principios étnicos, búdicos, o crísticos, anímicos, como se les quiera llamar, y se convierte en hombre real, en hombre verdadero, en el sentido más completo de la palabra. Obviamente, quien desarrolla el sentido de la autoobservación psicológica puede percibir el astral, percibir el mental, percibir el causal. O hay que poseer esos cuerpos en forma íntegra, total, para poder ser hombre real. Antes de ese instante no se es hombre. Se es un mamífero racional, como dijo aquel profesor de la Universidad de México. Así que vale la pena trabajar con esa energía para convertirnos en hombre. El segundo factor necesario es disolver el ego, el yo psicológico, reducirlo a polvo, a fin de que solamente quede el ser en nosotros. Y por último, levantar la antorcha en alto para iluminar el camino de otros. Escuela que no trabaje con esos tres factores de la revolución de la conciencia, que obviamente está embotellada entre las teorías y no llega a ninguna conclusión. Por muy respetable que sea una organización, se olvida esos tres factores de la revolución de la conciencia, para nada sirve. Yo respeto todas las organizaciones, sean del Oriente o del Occidente. Solamente me refiero en forma enfática a los tres factores. Y digo que esas escuelas, si no conocen esos tres factores, deberían conocerlos. Y eso es todo. Señor Fernando Salazar, quisiéramos que usted nos informara acerca de el radio de acción actual de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales dentro del país, y si tienen ya algunas ramificaciones fuera del país. Bueno, con el mayor gusto voy a responderle su pregunta. La Asociación Gnóstica lleva ya más de 30 años de fundada en todo el hemisferio occidental. En la actualidad cubre todos los países de América del Sur, desde Colombia hasta Argentina, incluyendo Brasil y todas las Guayanas. También en toda Centroamérica se encuentra organizada perfectamente la asociación. En Estados Unidos se encuentra muy poderosamente en Nueva York, en Washington, al igual que en Canadá se está estableciendo en este año el Centro de Investigaciones Gnósticas Antropológicas, donde ya la organización se integra con grupos de científicos e investigadores del átomo, ya que la gnosis también abarca en su parte y su especialización la ciencia. Al igual también se encuentran ya en diferentes partes del mundo, en África, Nigeria, en Europa, España, Alemania, y también próximamente seguirá esparciéndose por toda Asia y Medio Oriente. En México, en la actualidad, en toda la región del norte de nuestro querido país, se encuentran más de 30 centros de investigaciones gnósticas antropológicas, y en el sur, en esta actualidad, han salido en su última graduación 30 instructores que asistirán a las diferentes plazas que cubren nuestra región sur. En México está cubierto de norte a sur y de costa a costa. Están más de 60 centros trabajando con más de 108 instructores que dan este tipo de enseñanza. Señor Salazar, ¿se requiere alguna condición especial para ingresar a esta asociación? Bueno, como lo decía anteriormente el presidente de la antropología gnóstica, no hay diferencia de clase ni social o diferencia de credo religioso, y lo único que requisito se podría decir que se necesita para pertenecer a la asociación es ánimos y ansias de querer transformarse, de querer cada vez cambiar y de encaminarse a derroteros superiores, ya que lo que se busca sintéticamente en la organización es que cada uno de nosotros, los seres humanos, salgamos de los problemas, traumas, prejuicios y nos convirtamos en triunfadores en el ámbito social, en el ámbito del hogar y en el ámbito de nuestros estudios en general. La pregunta que le voy a hacer a continuación es con toda la honestidad de que yo pueda ser capaz, y es la siguiente. De toda esta gran organización, según nos ha dicho usted, requiere de fondos. Entonces, quisiera yo saber de dónde
salen todos los fondos para este movimiento? Bueno, con el mayor gusto responderé su interesante pregunta. En sí, la organización en todos los países donde se encuentra establecida siempre cubre el requisito de ser respaldadas por los gobiernos, es decir, tienen su personería jurídica como también la tienen aquí en México, pero son siempre sin ánimo de lucro. La organización cubre sus gastos a través de cuotas módicas que dan los miembros, es decir, los miembros aportan cuotas, pero para el sostenimiento general de la casa donde funcionan los estudios y para las diferentes actividades, así como se realizó en el Congreso de Antropología Gnóstica en Guadalajara, donde 2.300 personas asistieron de todo el hemisferio occidental. Todos a través de un año comenzaron a dar una ayuda de $1 mensual. Con ese $1 mensual que dieron todos de manera espontánea, se pudo realizar un congreso que al Departamento de Turismo de Jalisco le dejó una entrada de $500,000. Entonces nosotros trabajamos sin ánimo de lucros, pero cuando tenemos que realizar algún evento o sostener nuestra organización en cada ciudad, cada miembro da una ayuda de acuerdo a sus posibilidades. Muchas gracias. Para servirle a ustedes. Doctor Samael Aún Weor, mucho se ha hablado de la reencarnación del hombre, de que volvemos a nacer una y otra vez hasta completar nuestro estado de perfección espiritual. ¿Qué nos podría usted decir a este respecto? Con el mayor gusto daré respuesta a esta interesantísima pregunta. Para unos, la reencarnación, pues, es una teoría. Para otros, un motivo de fe, una creencia. Para otros, una superstición. Para otros, una carcajada, un sarcasmo y nada más. Pero para aquellos que recordamos nuestras vidas pasadas, la reencarnación es un hecho. Ahora bien, hay que hacer una plena diferenciación entre lo que es la ley de la reencarnación y lo que es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Reencarnación significa el descenso de la divinidad en un hombre, la repetición de ese evento es precisamente eso, reencarnación. Repito, encarnación es el descenso de la divinidad en un hombre. Cuando se repite el evento, se llama reencarnación. De manera que reencarnarse, solamente se reencarnan los hombres que se han autorrealizado. Un Jesús de Nazaret, un Buda, un Hermes Trismegisto, un Quetzalcóatl, etc. Retorno es otra cosa. Pero para saber cómo se retorna, tendré que tocar ligeramente la cuestión muerte. La muerte en sí misma es una resta de quebrados. Terminada la operación matemática, lo único que continúa son los valores. Estos valores se los traga la eternidad. Se sumergen en el espacio psicológico, en el ultra de todas las cosas, en las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Los valores se atraen y repelen de acuerdo con las leyes de la imantación universal. Pero retornan, regresan, se reincorporan. Dan origen a nuevas células con sus percepciones y sensaciones. Aparecen en un nuevo organismo. Esa es la ley del eterno retorno de todas las cosas. Junto a esa ley va otra que se llama ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. También debe ser explicada esta razón. La muerte es como una película. Digo, la vida es como una película, dispense. Cuando se llega a la muerte, sencillamente se ha regresado al punto de partida original. Entonces esa película se absorbe en eternidad. Cuando los valores retornan, regresan, se reincorporan,
desarrollan en sí, o proyectan otra vez sobre el tapete de la existencia la película de la vida. Es la misma película de siempre. Si uno altera esos valores, la película continuará sin alteración. Pero si uno logra eliminar los falsos valores, la película podrá ser modificada. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Nosotros los gnósticos queremos hacer de nuestra vida una obra maestra. Cuando lo logramos, conseguimos la liberación final. Pero hay que trabajar uno su propia vida, modificarla, transformarla radicalmente. Y eso solamente es posible eliminando de nuestra naturaleza psicológica los elementos psíquicos indeseables. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etc. Son tantos nuestros defectos psicológicos que aunque tuviéramos 1000 lenguas para hablar y para dar diaseo, no alcanzaríamos a enumerarlos a todos cabalmente. Así pues, siempre vivimos retornando y nos movemos de acuerdo con la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, más sus consecuencias. Cada existencia es una repetición de la vida pasada, más sus consecuencias. Quienes lleguen a recordar sus existencias anteriores podrán evidenciar lo que nosotros aquí estamos afirmando. En cuanto a mí se refiere, en nombre de la verdad he de decirles que recuerdo todas mis existencias anteriores. Por eso para mí lo que estoy afirmando es un hecho. Sí, doctor. ¿Nos podría usted hablar acerca de algunas de sus experiencias anteriores? Vidas anteriores. Algunas pueden ser de importancia y otras pueden no tener la menor importancia. Si digo que en mi pasada existencia fui Daniel Coronado, que anduve en la División del Norte, por ejemplo, con las fuerzas de Pancho Villa, pues algunos lo creerán y otros no lo creerán. Pero yo que lo viví, para mí eso es un hecho. Sería muy largo poderme a narrar toda una vida. Únicamente me contento con decirles que fui Daniel Coronado y que estuve en la revolución y que no se me ha olvidado absolutamente nada de lo que me acaeció en esa existencia. ¿Es la inmediatamente anterior a esta? Es la inmediata anterior. Si quisiera enumerar todas mis vidas anteriores, estoy seguro que nuestro honorable público al fin se dormiría porque son muy largas. Piensen ustedes lo que significa nomás citar una sola vida. Nombres, apellidos, historia, la biografía entera de una existencia. Eso es muy largo. Ahora, narrar unas cuantas decenas o centenas, decenas de vidas anteriores, pues no tiene caso. Eso es muy largo. Me limito a decirles que recuerdo mis existencias anteriores. Dentro del temario que usted está tratando, doctor, hay un punto que trata acerca del desarrollo de los chakras. ¿Qué hay de esto? Los chakras o centros magnéticos del hombre son muy importantes. Obviamente existen 7 fundamentales en la espina dorsal. Despertarlos es cuestión sexual. Ante todo debemos reconocer que en el esperma sagrado existe la fuerza más grandiosa que nos puede transformar radicalmente. Actualmente hay una sociedad en los Estados Unidos que se llama la Sociedad Oneida. Los miembros de esa sociedad han sido debidamente controlados por grandes médicos científicos. Ningún varón allí cometería el error jamás de eyacular el ens seminis, es decir, la entidad del semen, el contacto sexual de todas las parejas controladas por la Sociedad Oneida de los Estados Unidos de Norteamérica. Permite que haya conexión del linga y yoni, pero jamás eyaculación del ens seminis.
y en nombre de la verdad se ha investigado el organismo de cada uno de los individuos sometidos a experimentos, que ha tenido mejorías extraordinarias. Individuos viejos, enfermos, ahora gozan de una gran salud gracias a la transmutación. Cuando no se derrama el ens semis, dentro del cual está contenido el ens virtutis, como dijera Paracelso, entonces el esperma sagrado se convierte en energía creadora. Esa energía asciende hasta el cerebro por determinados canales relacionados con el vago y el simpático. Así es como el cerebro se seminiza, así es como el semen se cerebriza. Al fin llega el instante en que los átomos solares y lunares, es decir, positivos y negativos de las corrientes seminales, hacen contacto en el triveni cerca del coxis. Y entonces, por inducción eléctrica, despierta una tercera fuerza. Quiero referirme al Kundalini, es decir, a una energía muy sutil, muy fina, de tipo más bien ígneo, aunque cíclico, que asciende a lo largo del canal medular espinal. Conforme esa finísima energía va ascendiendo, obviamente va despertando también los centros magnéticos o chakras existentes en la espina dorsal. El primer chakra que despierta está relacionado con nuestros órganos creadores. El segundo con la próstata. El tercero con la región umbilical. El cuarto con el cardio. El quinto con la laringe creadora. El sexto con la región del entrecejo o plexo cavernoso. El séptimo con la glándula pineal. En cada uno de esos 7 centros hay facultades psíquicas extraordinarias. En el primer centro, por ejemplo, hay ciertos poderes psíquicos que nos dan fuerza sobre el elemento tierra. En el segundo centro prostático hay ciertas potencias psíquicas que nos dan imperio sobre las aguas. En el tercer centro, situado a la altura del ombligo, existen poderes que despertados nos dan imperio sobre el fuego. En el cuarto centro adquirimos nosotros poder sobre el aire. En el quinto adquirimos la clariaudiencia o capacidad para oír en el ultra de todas las cosas. En el sexto adquirimos el desarrollo de la clarividencia, que nos permite ver en el ultra del universo. Y en el séptimo centro, relacionado con la glándula pineal, adquirimos el poder de la polividencia, que nos confiere facultades relacionadas con las distintas dimensiones de la naturaleza y del cosmos. Obviamente, solo mediante la transmutación de la energía creadora es posible lograr tales poderes. Y se pueden lograr, pero hay que transmutar el esperma sagrado en energía creadora y sublimar definitivamente la libido sexual. Muchos podrían objetar contra la transmutación de la libido sexual preconizada por Sigmund Freud en su psicoanálisis y por los científicos de la sociedad Oneida, etc. Pero aquellos que ya nos hemos acostumbrado a la transmutación de la libido sexual, sabemos que es benéfica en realidad de verdad, porque aumenta el potencial vital en el organismo humano. Usted hablaba de poder sobre los elementos como tierra, como agua, como fuego. ¿Exactamente a qué clase de poder se refiere? Ya mencionamos nosotros a los mutantes. Indubitablemente ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demostrara Jesús de Nazaret, como cuando calmaba las tempestades o caminaba sobre las aguas del mar de Galilea. Ellos tienen poder sobre los elementos de la naturaleza, como lo demuestran todavía hoy en día ciertos yogis del Hindustán, que caminan por entre el fuego sin quemarse, y que pueden flotar en los aires y atravesar una roca de lado a lado sin recibir daño alguno. Esto que estoy citando no es mera palabrería insustancial de charla ambigua. Hay muchos viajeros que han regresado de la India dando testimonio de lo mismo. Hindustán está muy antiguo.
todavía existen órdenes o sociedades, logias, donde que están dirigidas por verdaderos mutantes, en el sentido más completo de la palabra. Doctor Samael Aún Weor, ¿cree usted que esta humanidad tendrá tiempo de llegar al grado de superhombre? Individualmente, si la gente se lo propone, lo logra. Tenemos precisamente en nuestra institución todas las reglas precisas para lograrlo. Tenemos métodos y sistemas que nos permiten llegar a esas alturas. Lo importante es, naturalmente, estudiar y practicar. El superhombre, ¿qué virtudes debe reunir o qué virtudes poseerá cuando llegue a ese grado? En primer lugar, el que alcanza las alturas del superhombre se distingue por su modestia y sencillez. Un superhombre jamás dirá que lo es. Antes procurará pasar desapercibido por donde quiera que circule. No intentaría jamás engreírse, ni publicarlo a los cuatro vientos. El verdadero superhombre se distingue por su humildad.